Hoy voy a hablar sobre los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas. Yo me voy a enfocar fundamentalmente sobre los cambios direccionales en dos componentes de la precipitación. Uno es la cantidad de precipitación y otro es la variabilidad de la precipitación. Acá tenemos una diapositiva donde mostramos la diferencia en precipitación entre el periodo 1970-1999 y 2071-2099. Esto es el efecto del cambio climático. Entonces ven que en partes de Norteamérica van a estar, esto es para la primavera, esto es para el verano, van a estar mucho más secos, donde estamos ahora, en Arizona, vamos a estar mucho, pero el norte de América del Norte va a estar fundamentalmente más húmedo. En el verano prácticamente no hay diferencia, pero como no llueve, que no importa. El mensaje de esta diapositiva es que partes del mundo van a estar más húmedas, partes van a estar más secas. Pero hay otra importancia de los cambios en la precipitación, es qué pasa con la variabilidad. Acá tenemos distintos escenarios y vemos de acá es lo que desde 1900 al 2000 y estos son lo que los distintos escenarios predicen y todos predicen un aumento de la variabilidad. Ustedes ven, este es el porcentaje de cambio, ustedes ven que aumenta la variabilidad interanual. Entonces, dos mensajes. Hay partes del mundo que van a estar más secas, hay partes que van a estar más húmedas, pero en todos los casos aumenta la variabilidad. Aumenta la variabilidad a varias escalas. Entonces, para tratar de evaluar el impacto que tiene estas dos dimensiones del cambio climático sobre los ecosistemas, nosotros usamos una serie de herramientas. Por un lado, usamos observaciones, o sea, medimos dimensiones del funcionamiento del ecosistema a través del tiempo. También hacemos experimentos de campo. También utilizamos modelos matemáticos. Y por último hacemos lo que se llama data mining, que es utilizamos datos que han sido publicados por décadas y tratamos de entender nuevos patrones. Entonces yo voy a hablarles un poco sobre las cuatro aproximaciones y como las cuatro intentamos resolver este rompecabezas. Entonces, la primera pregunta que yo voy a tratar de contestar es en qué medida nosotros podemos predecir los efectos a largo plazo a través de estudiar el efecto solamente de pulsos. La mayoría de nuestros estudios son relativamente de corto plazo, 1 o 2 años, y esto es fundamentalmente por limitaciones económicas. La mayoría de nuestros subsidios son de 3 años y por lo tanto no podemos medir procesos por tiempos muy largos. Entonces, este es el modelo conceptual, que si acá tenemos un cambio, por ejemplo, una sequía, y a lo largo del tiempo, primero hay cambios a nivel individuos, después hay cambios en el reordenamiento de las especies, o sea que las especies, si estamos en el caso de una sequía que comienza, luego de los cambios de adaptaciones de los individuos, de las plantas, por ejemplo, también hay adaptaciones, reordenamiento de las especies y por último hay inmigración de especies que en este caso serían más resistentes a la... Y existen estos umbrales, acá donde... Ese sería el modelo conceptual. Específicamente tenemos una serie de hipótesis. La primera es que, contestando a aquella pregunta, que el tiempo no importa. Entonces, si en el eje de las X tenemos tiempo y aquí tenemos una condición esta es la condición de control, este es cuando aumenta la precipitación, es donde disminuye la precipitación, no hay efecto del tiempo. Es decir, cuando aumenta la precipitación, el sistema produce más y cuando disminuye, produce menos. Esta sería la hipótesis más simple. Y este sería el modelo matemático de esa hipótesis. La otra es que hay un efecto del tiempo importante y que a lo largo del tiempo, es decir, acá ocurre un aumento de la precipitación, acá una disminución, el impacto sobre el ecosistema aumenta. Pero también podríamos pensar otras hipótesis. Pero en apoyo a esta hipótesis de que el tiempo importa, este es un resultado de un paper, yo les dije que hacíamos observaciones, que publicamos en el año 2011
y esto es la precipitación desde el 94 hasta el 2008. Ustedes ven que esta es la media para este periodo y que por alguna razón que no conocemos, entre el 2004 y el 2008, esto es en el desierto de Chihuahua, la precipitación aumentó. Ven que esto es significativamente mayor, este periodo de 5 años fue un periodo más húmedo. Y entonces cuando miramos qué pasó con la productividad primaria, vemos que en este periodo, el más húmedo, la productividad aumenta a través del tiempo, aunque la precipitación es la misma. O sea que hay un efecto de tiempo. Durante estos 5 años que fue más húmedo, los 5 años no tuvieron la misma productividad, sino que la productividad aumentó. O sea que el impacto del aumento de la precipitación va aumentando con el tiempo. Pero también podemos pensar que existan otras posibilidades, como en este caso, donde hay un efecto del tiempo, es decir, a través del tiempo aumenta el efecto del riego, de la sequía, y luego llega un momento en donde el ecosistema se adapta y vuelve al estado original. También hay otra hipótesis, es que los procesos tienen la misma respuesta. La productividad primaria puede responder distinto que la descomposición, o la germinación, o el establecimiento, o distintas partes del ecosistema pueden responder en forma distinta. Por último, tenemos una hipótesis que no es necesariamente, que es una hipótesis sobre la asimetría. No necesariamente los aumentos de la precipitación tienen que tener el mismo efecto que la disminución de la precipitación. Es decir, si nosotros estudiamos el efecto de la sequía, probablemente no sepamos demasiado sobre el efecto del aumento de la precipitación, o viceversa. Entonces, para estudiar esto, hicimos un experimento manipulativo en el campo, donde este es el récord de la precipitación, que ustedes ven que varía entre 450 milímetros y 90 milímetros, y entonces, empezando en el año 2006, empezamos un experimento en el cual mantuvimos la precipitación control y tenemos tratamientos en los cuales disminuimos la precipitación por 80% y otros que aumentamos la precipitación por 80%. Y ¿cómo hicimos eso? Esto lo hicimos en Jornada, cerca de la localidad de Las Cruces, en Nuevo México. Es en la parte norte del desierto de Chihuahua, que la mayoría del desierto de Chihuahua está en México. Y este es como luce el desierto de Chihuahua, con una mezcla de arbustos y pastos. Acá está nuestro experimento, esta es la estación experimental donde está ubicado nuestro experimento. Nosotros, para hacer el experimento de manipulación en el cual redujimos y aumentamos la precipitación, utilizamos estos interceptores de lluvia, de acrílico, que interceptan una cantidad fija de la proporción de lluvias. En este caso, disminuye la precipitación por 80%. Cada vez que llueve, el 80% de la precipitación va por esta canaleta a este tanque temporario, donde una bomba que lo manda a una zona que está irrigada y genera el tratamiento de riego de 80%, más 80% de la precipitación. Así que este es el mecanismo que utilizamos para hacer estas mediciones de largo plazo. Esta es una foto de nuestro sistema. Ven acá los interceptores. Estamos con distintas mediciones y acá hay una parcela que estamos regando. Yo querría parar un minuto y discutir con ustedes el objetivo de este diseño experimental. ¿Por qué medimos menos 80 y más 80? Nuestro objetivo principal es analizar la sensibilidad del ecosistema a los cambios en la precipitación, en este rango, más 80, menos 80. En ningún momento nuestro objetivo es simular el cambio climático. Y esta es una pregunta que 50% de los reviewers siempre caen en esto, pero ninguna estimación de cambio climático predice el menos 80. Pero en general, mi idea es que el impacto del cambio climático es función del cambio en el clima y de la sensibilidad del ecosistema. De esas dos cosas. Me parece que en el caso de la precipitación, el impacto de los cambios en la precipitación es función de cuánto cambia la precipitación y cuánto es la sensibilidad a la precipitación. Me parece que el
¿cuánto va a cambiar el clima? Eso es el trabajo de los meteorólogos, de la gente que estudia cambio climático en la atmósfera. El trabajo de los ecólogos es intentar entender cuál es la sensibilidad de los ecosistemas. A mí me parece que es incorrecto, por no usar una palabra un poco más fuerte, tratar de hacer experimentos que simulen un determinado estado del cambio climático. Es decir, por ejemplo, una disminución del 42.3% de la lluvia. ¿Qué simula eso? La precipitación del 2050 en el modelo de RCP3, el 5. Aparte, en cambio, si nosotros entendemos qué pasa con la sensibilidad del ecosistema, cuando cambian las predicciones, o podemos utilizar eso para hacer predicciones para el 2050, para el 2100, o sea que nuestro objetivo con este diseño experimental no en ningún momento es simular el cambio climático, sino entender la sensibilidad de los ecosistemas a una variable que cambia con el cambio climático. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasó con la precipitación desde el año 2006 seguimos actualmente. Este es el control, años húmedos, años secos. Este es el menos 80, este es el más 80. ¿Sí? Más o menos, bastante simple nuestro diseño experimental. En este caso, lo que tenemos es qué pasó con la productividad primaria total. Entonces, todos acá tengo una serie de gráficos, 4 o 5, que todos tienen la misma estructura. Este es el control, esta es la desviación del control en gramos por metro cuadrado por año. Entonces, vemos que si hubiéramos hecho este experimento por 2 años, no hubiéramos encontrado ninguna diferencia significativa. Eso quiere decir que si nosotros hubiéramos hecho este experimento por 2 años, nuestra conclusión debería haber sido que no hay efecto de la sequía, de una sequía del 80% o de un riego del 80% sobre la productividad primaria de los pastizales del desierto de Chihuahua. Esa debería haber sido nuestra conclusión, si nosotros lo hubiéramos hecho por 2 años. Cuando continuamos este tratamiento, encontramos que para el año 2009, luego de 3 años de manipulación, hubo un efecto significativo, disminuyó la productividad bajo sequía, aumentó y luego se estabilizó. Si lo hubiéramos seguido este experimento hasta el 2013, hubiéramos concluido que más o menos hay una reducción con el 80% de más o menos 50%. Bueno, entonces esto es lo que pasa con la productividad total. Esto es lo que pasa con la productividad de pastos, que son los principales el principal componente de la productividad total. O sea, vemos lo mismo, hay un cambio muy lento al principio, se estabiliza y luego un cambio muy marcado. Fíjense lo que pasa con la productividad de los arbustos. Hasta el año 2014, en el cual el tratamiento de sequía aumentó la productividad sobre el control. O sea que los tratamientos que tienen sequía producen más que los controles. Y los que tienen riego producen menos. Y las diferencias del riego se vieron recién en el año 2013 y o sea que este resultado fue muy sorprendente para mí. O sea que la sequía aumenta la productividad de los arbustos y el riego disminuye la productividad con respecto al control. Y yo me negué a aceptar esto por varios años y suponía que tenía que ver con la variabilidad interanual. Pero finalmente concluí que esto era un caso de Susana Schadenfreude. Eso quiere decir que lo que sucede no es que los arbustos les gusta la sequía, sino que les encanta que sus competidores, los arbustos, sufran mucho más. Lo que sucede es que los arbustos, no es que los arbustos se beneficien directamente, pero se benefician indirectamente porque los pastos están mucho más afectados por la sequía. Entonces hicimos un análisis de ecuaciones estructurales y ustedes ven que la precipitación afecta directamente la productividad de los pastos, que eso no es ninguna sorpresa. Pero lo que es una sorpresa es que la productividad de los pastos afecta indirectamente, en forma negativa, la productividad de los arbustos. Entonces, que si bajamos la precipitación, disminuye la productividad y aumenta de los pastos y aumenta la productividad de los arbustos. Esto es la estadística del Schadenfreude.
Entonces, acá tengo una serie de diapositivas sobre cómo cada una de las especies responde independientemente, y voy a ir rápido, así no os aburro demasiado. Pero nosotros tenemos, en este sistema está dominado por mezquita, que es un arbusto, por Black Grama, que es el Bouteloa eriopoda, y cada una de ellas responde de una manera distinta. Si yo hasta ahora les mostré cómo todo el ecosistema responde, entonces acá vemos, esta es la respuesta diferencial de cada uno de los pastos. Entonces vemos que las especies dominantes, en este caso la Bouteloa, es la que responde más al riego, es la que responde más a la sequía. O sea, yo no quiero meterme profundamente en las diferencias entre especies, y esto resulta en que la riqueza de especies, esto se acuerdan las hipótesis que les presenté hace 10 minutos, donde hablábamos que no necesariamente las respuestas tenían que ser simétricas. Entonces ven, por ejemplo, a la diversidad, el riego no le hace nada, pero la sequía sí. O sea que disminuye la riqueza de especies, y lo mismo pasa con el índice H de diversidad. O sea que la diversidad no se ve afectada por el riego, pero sí se ve afectada por la sequía. El efecto del tiempo importa, espero haberlos convencido de eso. Y que, por lo tanto, experimentos de corto plazo, por ejemplo, los 2 años, no sirven para predecir el impacto a largo plazo de la sequía o del aumento de la precipitación. Y dado que el cambio climático es un efecto direccional, o sea que la precipitación va a cambiar gradualmente por décadas, todo lo que sabemos de los estudios con pulsos nos dicen bastante poco sobre el efecto que va a tener el cambio direccional. La segunda conclusión es que el efecto del cambio en la precipitación varía de acuerdo a las distintas especies. Ustedes se acuerdan que los cambios en la productividad de los pastos se vieron luego de 2 años, los cambios en la productividad de los arbustos se vieron luego de 10 años, o sea que si todo lo que sabemos se basa en la producción de los pastos, probablemente podamos decir bastante poco sobre la productividad de los arbustos y de otros grupos. La tercera es que existe asimetría entre el aumento al aumento y la reducción de la productividad. Y con esto querría cerrar esta parte de la charla que habla sobre el efecto del aumento a la disminución de la precipitación. Y ahora pasaría a otra dimensión, que es los cambios en la variabilidad de la precipitación. Entonces, por distintas razones, todos los modelos de circulación global predicen que va a haber aumentos en la variabilidad. O sea que va a haber más años más secos y años más húmedos. Y aunque no varíe demasiado la media, lo que hay certeza es que va a aumentar la variabilidad. Y va a aumentar la variabilidad a distintas escalas. Aumenta la variabilidad en la precipitación de evento en evento, va a haber eventos más grandes, eventos más chicos. Pero también aumenta la variabilidad a la escala de entre años. Va a haber años más húmedos y años más secos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Y en general, la mayor parte de los estudios del cambio climático se enfocan en cambios en la media. Por ejemplo, hay muchos experimentos que miden el efecto del aumento de la temperatura, de 1 grado o 2 grados, o de aumentar la precipitación o disminuir la precipitación o aumentar el dióxido de carbono. Esos son la mayoría de nuestros experimentos. Prácticamente ninguno ha mirado cómo la variabilidad independiente de la cantidad afecta el funcionamiento. ¿Sí? Y si lo queremos poner en términos humanos, es muy distinto que a nosotros nos paguen 100 pesos por año que si nos paguen un año sí y un año 200. ¿Sí? Esa sería la analogía humana. Es decir, que la variabilidad importa tanto como la cantidad, o eso es la hipótesis que queremos explorar acá. Entonces, para esto hicimos un experimento utilizando los mismos interceptores de lluvia que estaban acá, pero la diferencia de lo que vos preguntabas, en este caso tenemos en el año 1, nosotros tenemos
interceptor y zona regada. En el año 2 los damos vuelta. Entonces el que tenía sequía ahora tiene riego, el que tenía riego ahora tiene sequía. Entonces, esta fue la lluvia del control. Ven, los 2 últimos años tendieron a ser más húmedos. Y esto fue en los que redujimos y aumentamos la precipitación. Entonces, en este año se aumentó la precipitación, el siguiente disminuyó, la misma parcela, ¿sí? Este es el que empezó en la distinta fase, y este es y eso lo hicimos para más 80 y para menos 80. Y miren lo que encontramos. Lo que encontramos en términos generales y acá ahora tengo varios gráficos que son todos más o menos lo mismo, donde en el eje de las X tenemos el coeficiente de variación que nosotros generamos, que varía entre... esto es interesante para ver. Esta tablita acá que me olvidé de mostrarles, que me parece que les puede... El coeficiente de variación natural es el del 48%. Y nosotros generamos nuevos coeficientes de variación que van hasta el 110%. Y la media de la estación de crecimiento de la precipitación, la media es 127.8 del control, y los tratamientos tienen 127, 126, 127. O sea que la media no cambió, pero la variabilidad pasó del 40% hasta el 110%. O sea que solamente modificamos la variabilidad. Y esto es lo que encontramos. Encontramos nuevamente que les estaba contando que esta es ahora el coeficiente de variación de la precipitación que nosotros generamos con nuestro experimento. Y acá tenemos la productividad primaria. Entonces vemos que a medida que aumenta el coeficiente de variación, disminuye la productividad. Después tenemos, esto es lo que le pasa con la productividad, a medida que aumenta la variabilidad, disminuye la productividad de los pastos. Y esto es lo que pasa con nuestros amigos los arbustos, que siempre parece estar del otro lado, que a medida que aumenta la variabilidad, aumenta la productividad de los arbustos. Y después tenemos otro componente que son las llamamos especies raras, que explican un porcentaje muy grande de la biodiversidad, un porcentaje muy pequeño de la productividad. Y ellas no respondieron al aumento del coeficiente de variación. Entonces, ahora vamos a tratar de entender cuál es el mecanismo por el cual algunas especies responden y otras no responden a los cambios en la variabilidad, o responden en maneras distintas. Entonces, la idea central es que en este gráfico es una distribución de frecuencia de la precipitación. Esta sería la línea punteada, sería un gráfico hipotético de la distribución de frecuencia de la cantidad de la precipitación bajo condiciones normales, ¿sí? Esta es la media, estos son los extremos, y en un futuro, cuando va a aumentar la variabilidad, la frecuencia de los años medios va a disminuir y van a aumentar la frecuencia de los años extremos, ¿correcto? Va a haber más años más secos y más frecuencia de años más húmedos, ¿sí? Y entonces, si esta es la relación entre la precipitación y la productividad es lineal, esta es para la especie llena y la especie rayada, ¿sí? Entonces el aumento de la variabilidad, o sea, pasamos de la curva punteada a la curva llena, va a haber más frecuencia de años muy húmedos, que van a aumentar la productividad, y más frecuencia de años más secos, ¿sí? Entonces, si la relación entre la productividad y la precipitación es lineal, el efecto de los años más secos va a ser compensado por el efecto de los años más húmedos. Que vaya más secos y más húmedos no afecta el total de la productividad. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? El efecto de los rojos es igual al efecto de los verdes. Pero, ¿qué pasa si la curva puede ser que la respuesta a la precipitación de las plantas no sea lineal, sino que sea curvilínea? Que sea así o que se aumente con la precipitación. Entonces, lo que vimos es que en el caso de que la
la respuesta sea exponencial positiva, como es la línea punteada. Vemos que el efecto de los extremos húmedos es más grande que el efecto de los extremos secos. Entonces, al aumentar la frecuencia de extremos secos y húmedos, ¿qué pasa con la media? Aumenta la media aumenta. Si en el cambio la respuesta de las plantas se satura, como en el caso de esta curva, cuando aumenta la variabilidad, los efectos de la sequía son mucho más grandes que los efectos de los años húmedos. Entonces, cuando aumenta la frecuencia de los extremos, lo que tiene es la media disminuye. ¿Sí? Entonces, miren lo que encontramos acá. Esto ahora teníamos la misma figura donde teníamos los 6 años de la productividad, del coeficiente de variación. Acá teníamos la productividad. Esta era la que pasaba con la productividad total. Y esta es la respuesta de la productividad total a la precipitación. O sea que se satura. O sea que el efecto, por eso cuando aumentamos la variabilidad, el efecto de los años de los extremos secos son mucho más grandes que el efecto de los extremos húmedos. Fíjense lo que pasa con nuestros amigos los pastos. También disminuyen así y también tienen esta curva de saturarse. Miren lo que pasa con nuestros amigos los arbustos, que aumentan la productividad con la variabilidad, y esta es la respuesta que tienen los arbustos. O sea que los arbustos aumentan exponencialmente su productividad con la precipitación. Este es el mecanismo por el cual, y todavía mucho más lindo, es que las especies raras no tienen un efecto sobre la precipitación y tienen una respuesta lineal a la precipitación. Entonces, lo que estamos diciendo es que ellos no responden a la variabilidad porque el efecto de los años húmedos es compensado por el efecto de los años secos, así que no pasa nada. O sea, en síntesis, el efecto de la variabilidad está moldeado por la respuesta de las plantas a la precipitación. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Y otro componente importante es ver, de nuevo, parecido al experimento de la manipulación lineal, es que el efecto de la variabilidad de la precipitación aumenta con el tiempo. Entonces acá tenemos la productividad esta es la productividad total, esta es la de los pastos, esta es la de los arbustos y esta es de las especies raras. Y ustedes ven que la productividad total al aumento de la variabilidad de nuestro experimento manipulativo no cambió en el primer año, no hubo diferencias significativas hasta el año 2013 y siguen aumentando las diferencias. O sea que nuevamente esto apoya la misma idea que les mostraba en el experimento anterior donde modificamos solamente la cantidad de lluvia. Acá tenemos otro análisis de efectos estructurales y vemos que no la cantidad, sino la variabilidad de la precipitación tiene un efecto negativo sobre la productividad de los pastos y tiene un efecto, y la productividad de los pastos tiene un efecto positivo sobre la productividad de los arbustos. De nuevo, el Schadenfreude, es que los arbustos se benefician por la desgracia de sus competidores, los pastos. Eso también tiene que ver, afecta a la diversidad de las especies. Entonces acá vemos que en las condiciones ambientales la mayor parte de la productividad está explicada por estos pastos perennes y a medida que aumentamos la variabilidad por 50 u 80%, disminuyen y aumentan todos los otros componentes de la comunidad, que son los arbustos, los pastos anuales, las hierbas perennes, las hierbas. Todos los otros aumentan cuando disminuye como respuesta a la desgracia de los pastos dominantes. Y acá, quizás esta sea mi diapositiva preferida, pero es medio nerdy, pero acá muestra cómo la variabilidad de la precipitación afecta la diversidad. ¿Sí? Vimos eso, a medida que hay más variabilidad, hay más diversidad, porque disminuyen las dominantes. ¿Sí? Y este aumento de la diversidad tiene un efecto positivo sobre la productividad primaria. Y estas son estas cosas que se discutieron en los últimos 10 años, lideradas por Dave Tillman, que la biodiversidad aumenta la productividad. O sea, acá vemos cómo que el aumentar la variabilidad tiene un efecto indirecto negativo sobre la productividad, pero a su vez tiene un efecto positivo sobre la diversidad que parcialmente compensa el efecto negativo sobre la productividad.
¿Sí? Puse muchos negativos y positivos en esto. De nuevo, la idea es que aumentar la variabilidad disminuye la productividad. Pero al mismo tiempo que disminuye la productividad, aumenta la diversidad de especies. Y el aumento de la diversidad de especies parcialmente compensa la disminución de la productividad. O sea que el efecto último es que el aumentar la variabilidad en este sistema hace que disminuya la productividad total. Pero yo ya les mostré que los pastos y los arbustos responden de manera muy distinta. O sea que un sistema que tiene más arbustos probablemente pueda responder de una manera distinta. Entonces vamos a concluir acá y con esta es la segunda parte. Entonces lo que quise haberles mostrado es que la variabilidad de la precipitación tiene un efecto negativo sobre la productividad, que el efecto aumenta con el tiempo, que el efecto de la variabilidad sobre la productividad depende de la relación entre la productividad y la precipitación de cada grupo funcional o cada especie, y que la respuesta final del ecosistema tiene que ver con la suma de la respuesta de los distintos componentes. O sea que los pastos responden de una manera, los arbustos en otra. O sea que sistemas con distintos componentes, distinta proporción de pastos y arbustos podrían responder de una manera distinta. Entonces, ¿te acuerdas que al principio les prometí que nosotros íbamos a utilizar observaciones, experimentos, modelos? La última parte de mi charla tiene que ver con un modelo de simulación que usamos, que lo corrimos ahora, no para el desierto de Chihuahua, sino para todos los Estados Unidos. Entonces son todas las localidades donde corrimos este modelo. Y el modelo es un modelo relativamente sencillo, es un modelo matemático. Calculamos, aumentamos, tenemos un control, que lo corrimos por 100 años para todas esas localidades, pero también aumentamos la variabilidad interanual en un 25%, en un 50% y un 75% en el modelo, ¿sí? Y después les voy a explicar un poco cómo hicimos para aumentar eso. Y lo hicimos eso a distintas escalas, a la escala intraanual, a la escala anual, cada 3 años, cada 6 años, cada 9 años, cada 12 años. O sea que en la escala... yo tengo una diapositiva y con este lo corrimos el modelo que se llama SoilWatt, que es un modelo de ecosistema que distribuye agua en el suelo, la evapora, la transpira y hay percolación profunda. Y ahí medimos, nuestras variables finales eran la transpiración, la evaporación, la percolación profunda y el contenido de agua en el suelo. Con todo esto corrimos este modelo por 100 años para cada una de estas localidades, para todos estos secretos, y tuvimos esta cantidad de datos que voy a tratar de mostrárselos muy rápido, o sea que para no aburrirlos. Entonces, primero antes de llegar a mostrar los datos, les cuento cómo hicimos para simular los aumentos de la variabilidad. Este sería un ejemplo en el cual nosotros aumentamos la variabilidad interanual. O sea, lo que hicimos fue, teníamos 100 años de datos de precipitación. Entonces, el primer evento de la precipitación lo redujimos por 50%. El segundo lo aumentamos por 50%. Redujimos, aumentamos. A lo largo de 100 años, la precipitación media se hizo la misma, pero la variedad aumentó. Y eso lo hicimos por 25%, 50%, 75%. Entonces, acá ustedes ven, por ejemplo, esto es la precipitación para un determinado año. Esta es la precipitación, las barras marrones oscuras, esa es la precipitación, lo que ocurrió, y en esto es nuestro modelo, acá aumentó, acá disminuyó, aumentó, disminuyó. ¿Sí? Más o menos está claro. Cuando hicimos a la interanual, esta es la precipitación para los años 2004 y 2005, y entonces lo que hicimos es redujimos el 2004 y aumentamos el 2005. El 2006 bajó, el 2007. O sea que nuevamente es lo mismo que les mostraba con el experimento, nada más que ahora lo hicimos entonces Entonces, para ya darles una idea, el modelo funciona, tuvimos 4 niveles de variabilidad y 6 escalas, ¿sí? De aumentar la variabilidad. Y esto ahora corrimos el modelo para todos estos sitios, que son todos sitios de pastizal. Entonces, esto es lo que pasa. Acá todos estos gráficos tienen precipitación media anual, cada uno de estos es un sitio a lo largo de los Estados Unidos, y acá tenemos distintas variables de respuesta, transpiración. Entonces vemos, y cada una de estas líneas son para el control, para aumentar la variabilidad 25%, 50% y 75%. Para que darles una idea, el rojo es el que más aumenta la variabilidad.
Entonces vemos que al nivel intraanual no hubo demasiadas diferencias. Cuando vamos al interanual de un año, empezamos a ver diferencias. Cuando vamos al interanual de 12 años, vemos de una forma muy interesante, el negro siempre se acuerdan que es el control, el rojo es el de mayor aumento de la variabilidad. Al aumentar la variabilidad por debajo de sitios con menos de 400 milímetros de precipitación, 40 centímetros de precipitación, disminuye, la transpiración aumenta con aumentar la variabilidad. Sitios de más de 40 la transpiración disminuye. Y esto es con la evaporación del suelo, no hay efecto a nivel intraanual. Para el intraanual vemos que aumentar la variabilidad disminuye levemente la evaporación del suelo. Y esto es la percolación profunda. Ven que no hay percolación profunda por debajo de los 200 milímetros. Y a medida que aumenta la variabilidad, aumenta la percolación profunda. Y eso también aumenta con la precipitación media. Y esto pasa a la escala interanual. Esta es la interanual de 9 años, o sea que a medida que aumenta la escala. Entonces, esta es la de 12 años. Este es lo que pasa con el contenido de agua en el suelo, que vemos el de 9 años es el más interesante, que la cantidad de agua aumenta con la variabilidad en el de 9 años y disminuye por arriba de los 400 milímetros. Y entonces estamos llegando al final de esto, así que un poco más y ya lleguemos al final. La primera conclusión de este modelo es que la escala es más importante que la variabilidad. Las diferencias más importantes ocurren cuando el efecto de la variabilidad intraanual de lluvia de evento a evento es relativamente pequeña. Cuando empezamos a tener años secos interanual, el efecto es más grande. Y en nuestra simulación, por ejemplo, de 12 años secos, 12 años húmedos, tiene un efecto mucho más grande. Que en retrospectiva es bastante obvio que sea así. La segunda es que, y esta es muy cerca de mi corazón, por debajo de los 380 milímetros de precipitación por año, el aumento de la variabilidad aumenta la disponibilidad de agua. ¿Sí? Y por debajo de 380, por arriba de 380 milímetros de precipitación, a mayor variabilidad, menor disponibilidad de agua para las plantas. ¿Sí? Y esto se explica, y esto con qué pasa con la distribución del agua en el suelo con el aumento de la variabilidad. Entonces, este es un gráfico, esta es la profundidad del suelo desde 0 a 80 centímetros, y estos son los números de días en los cuales el potencial agua es mayor que menos 1 megapascal. Días suelo húmedo para la historia esta. Entonces, el negro es el control. Ustedes ven que en este sistema el agua nunca llega por debajo de los 20 centímetros. A medida que aumenta la variabilidad, el agua penetra más profundamente en el perfil. Y esto explica por qué nuestros amigos los arbustos se benefician con un aumento de la variabilidad. Porque los arbustos estructuralmente tienen raíces profundas, mientras que los pastos tienen raíces superficiales. Entonces, a medida que aumenta la variabilidad, aumenta la cantidad de recursos para los arbustos y disminuye la cantidad de recursos para los pastos. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede es que en zonas húmedas, donde la precipitación media anual es muy alta, este es un gráfico que no tiene datos, las principales pérdidas ocurren por la percolación profunda. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de agua profunda, pierde más el sistema y le queda menos agua para las plantas. En los sistemas áridos, las principales pérdidas son por evaporación del suelo, porque el agua nunca penetra muy profundamente porque no hay mucha agua. Y entonces, al agua irse más profundamente, disminuye la evaporación del suelo y hay más agua disponible para las plantas. Y este es el final de la historia. Y me parece que explica un poco esta distribución de las raíces de los pastos y los arbustos. Explica por qué en un ambiente de cambio climático los pastos son los que se perjudican porque son los que absorben agua de las capas superficiales.
Cuando ellos desaparecen, el agua, y no pueden absorber el agua de cada evento de lluvia, el agua se mueve hacia las zonas más profundas del suelo, de donde solamente tiene acceso los arbustos. Y eso explica las dos cosas. Explica por qué los pastos se ven afectados de forma negativa por la sequía y los arbustos se ven afectados de forma positiva, porque la muerte de los pastos hace que el agua migre hacia las capas más profundas, donde los arbustos tienen uso exclusivo y aumenta la productividad. Lo mismo pasa con el aumento de la variabilidad, que aumenta la distribución, que profundiza la distribución de agua en el suelo y beneficia a los arbustos y perjudica los pastos. En síntesis, para el futuro me parece que vale la pena invertir en arbustos y no en pastos. Compren acciones de arbustos. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas?